trabajo de escribir un libro es un oficio que muchos nos gustaría hacerlo, escribir un libro. No todo el mundo tiene la oportunidad de escribir y publicar un libro. Y estamos hoy con Lidia Tapiero El Jarrar, que nos va a comentar su proceso de escritura de un libro que se llama El cartero del mar. Lidia, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro? Bueno, yo, este de hecho era el segundo libro que escribía. El primer libro que escribí fue mi proceso de cambio, en el que yo soy informática, trabajé todo este tiempo en informática y nunca pensé en escribir un libro, ni en dedicarme a la escritura, ni nada por el estilo. Pero me pasó una cosa muy curiosa, era como si una varita mágica me hubiera tocado y me pasó en un sueño. ¿En un sueño? En un sueño. ¿Soñaste que escribía el libro? No. ¿O soñaste el argumento del libro? ¿Qué soñaste? Soñé que mi alma se separaba del cuerpo y tuve experiencias muy fuertes de miedo, de ilusión. ¿En el sueño? En el mismo sueño. Sentí como cosas que no se pueden sentir dentro del cuerpo porque no hay cabida a tanta pasión, a tanta energía. Y me asusté y sentí como una sacudida y me desperté. A partir de ese momento no he dejado de escribir. ¿Decidiste contar esa experiencia? Tenía que contarlo. ¿Y el libro va sobre eso? El primer libro va, bueno, no es exactamente de esa experiencia, pero sí es un poquito así muy fantástico. Bueno, el título definitivo no está, pero en principio es Mi mundo y el mundo de al lado. Ese es el primer libro. Pero este que ha editado se llama El cartero del mar. El cartero del mar. ¿Cuándo empezaste a escribirlo? Bueno, después del proceso de mi primer libro yo tenía que prepararme más, tenía que coger un poquito más de experiencia, de técnica, entonces me apunté a un taller. Pasaron unos años. ¿Un taller de escritura? ¿Dónde? Un taller de escritura. ¿En Málaga? En Málaga, un taller paréntesis se llama. Ahí aprendí a escribir relatos cortos. Durante unos cuantos años es lo que hice y me encantaba. Muchos de ellos publicados en galarín.com. Sí, eso es. Bueno, y hasta ahora sigo escribiendo relatos cortos. Son historias muy intensas, que es muy bonito. Es toda una historia en unas cuantas hojas, en unas cuantas palabras. Y después de unos años decidí que había llegado el momento de escribir una novela. Entonces me estaba planteando escribir la segunda parte de Mi mundo y el mundo de al lado, cuando me pasó una cosa muy curiosa, una casualidad. Cuenta. Mi hermana escuchó por la calle hablar de las flores de Bach, y a mi hermana todas esas cosas les encantan. Las flores de Bach son esencias de flores. Esencia de flores. Entonces preguntó por ello y llegó a una señora que se llamaba Estela. Cuando Estela le estaba haciendo las flores de Bach a mi hermana, le comentó que quería que le contaran la historia de su vida. Y mi hermana a su vez le comentó que yo estaba a punto de empezar una novela. Y así empezó esta historia. La historia del cartero del mar. ¿De qué va la novela? Más o menos. Sin desvelarlo todo. Bueno, la novela de hecho son dos historias paralelas. Es la historia de la espiritista y la historia de la escritora que va a escribir acerca de esta mujer. La escritora es una persona que no cree mucho pues en las almas ni nada de eso. En los espíritus. En los espíritus. En la ouija. En el tarot, en las medium. Pero a raíz de que conoce a esta mujer y está escribiendo un libro acerca de ella, va teniendo una serie de experiencias que la va cambiando y va cambiando su vida también. Entonces va influyendo en ella. Por otra parte, cuando la escritora se reúne con Estela... Estela es la medium. Estela es espiritista. Pues le cuenta su vida y volvemos a cuando era pequeñita, con flashback, a su época de cuando era pequeña, en la época de Franco. Entonces ahí nos encontramos con una niña muy sensible, amante de los árboles y tiene una relación muy especial con los árboles, pero de una familia con que es muy adinerada, los padres no se llevan nada bien. Entonces sufre la soledad, sufre el desengaño
y de ahí en adelante pues se va produciendo muchas cosas, muchos acontecimientos, y vamos viendo cómo esa niñita que cuando uno nace no piensa ser espiritista, va teniendo una serie de problemas y cuando se hace más mayor una vida muy intensa que la llevan a un camino, que es el camino de ser espiritista, a pesar de que ella prueba un montón de cosas antes y bueno, no es lo que piensa que debe ser su camino, vaya. Pero este libro en realidad está dedicado a su padre. Su padre, ¿por qué? Porque son dos almas que se han querido mucho en la vida, pero no han sabido transmitirse ese amor. Entonces se han rechazado continuamente. En una época Estela rechazaba a su padre y en otra época su padre la buscaba y era Estela la que le rechazaba. Entonces, solo en el hecho de muerte de su padre, Estela se dio cuenta de que de verdad lo amaba y todo lo que lo amaba. Y ya ahí viene el arrepentimiento de no haber llegado a hacer cosas con él, de pérdida. Después de muchos años, estas dos almas encuentran la manera de encontrarse de nuevo, de reunirse de nuevo. Y por eso está dedicado... Que una había muerto. Que una había muerto. Encuentran la forma de encontrarse. Qué curioso. Y dices que hay en la novela dos personajes, la escritora y la protagonista. Sí. Digamos, ¿tú te has identificado un poco con la escritora? Sí, a ver, la parte de la espiritista es un hecho real del todo. Y la experiencia de la escritora con la espiritista también es todo real. Aparte, la historia es un poquito inventada, ¿no? Con cosas que me pasan a mí en la vida real y con experiencias mías, ¿no? Que meto cosas mías. Pero bueno, eso es. ¿Qué has aprendido en todo este proceso de escribir una novela que es como, se me imagina, que será casi como un parto, ¿no? Es un proceso de escritura, de pensar. ¿Qué has aprendido de todo eso? Bueno, aprendes infinidad de cosas. Bueno, por el hecho de la escritura en sí aprendes a escribir muchísimo y a borrar más de lo que escribes. Aprendes a ser crítico contigo mismo, a que a lo mejor te guste mucho cómo has escrito algo y otras personas que la lean, que tienen criterio, te digan que no vale nada, y saber borrar las cosas, saber volver a rehacer un capítulo y ser humilde, ¿no? Para hacer todas esas cosas. Aparte, la novela han sido años de aprendizaje, pero aprendizaje a nivel personal. Porque yo con esta mujer... A nivel personal y a nivel de aprender a escribir, las dos cosas. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero a nivel personal porque esta persona me enseñó otro mundo totalmente distinto que yo no conocía. ¿Qué persona te refieres? A Estela. Estela. Estela es la protagonista del libro, pero ¿físicamente existe? Sí, sí, es una persona real. ¿Que la conoces tú? Con la que me he tenido que encontrar casi todas las semanas para poder hablar y para poder pues escribir esta historia. Es un poco la historia de ella. Es totalmente la historia de ella. Es la historia de ella. Sí. Sí, sí. Creía que era inventado. No, no. Que tendrá parte de inventado, pero tendrá parte de... Sí, la parte un poquito inventada es la parte de la escritora. Pero bueno, que también tiene partes de mí. Ah, claro, claro. Pero eres tú y ella. Eso es. Pero ella es totalmente real. Toda la historia que se cuenta ahí es real. De hecho, su nombre verdadero no sale ni va a salir. Porque se podría comprometer a gente. Claro, claro, sí. Entonces, pues se ha ocultado también el lugar. Pero existe. ¿Y qué te dice ella una vez que ha leído el libro? Le encanta, está emocionada. Está emocionada también porque hace honor a su padre. Entonces para ella eso es muy importante. Ah, claro, la relación de ella con el padre, sí, que sí, antes ha hablado. Sí. Entonces está feliz, feliz. Ese era uno de sus objetivos en la vida. Qué interesante. ¿Ha sido fácil encontrar editor para que te la publique? ¿Dónde la has editado? Bueno, yo, como dice Marina, y yo creo en eso, las casualidades no existen.
Las casualidades en realidad pues te van dirigiendo a un camino. La suerte se la busca uno. Y te van dirigiendo a un camino. Entonces tienes que ver las oportunidades y tienes que agarrarlas, saber agarrarlas. Marina vive en el mundo espiritual y conoce a mucha gente pues, que vive también en ese mundo. Casualmente, una editora la conoció por mediación de otra persona, le contó lo del libro y estuvo dispuesta, pues eso, quiso editarlo. Y yo sé que no es fácil editar un libro, sí, y tuve la suerte de que le gustó mucho la lectura. No es fácil porque, claro, tiene una serie de gastos que no todo el mundo puede asumir los gastos. Así que estoy muy contenta. Claro, es para estarlo. Estoy muy agradecida. ¿Te has planteado, una vez acabada la novela, hacer otra? ¿Te has planteado hacer otro libro? ¿Cómo va ese proceso creativo? Sí, yo de hecho llevo un tiempo pensando de qué puedo hacer el libro y sí, seguramente lo haré. ¿Tienes ya el argumento diseñado? Sí. Tratará de algunos de mis microcuentos, microrelatos. ¿Algún relato tuyo ampliarlo? Me encanta, es que la historia esa me encanta. Sí, no voy a contar más. Claro. Lidia, tú eres una de las primeras escritoras de alhorri.com. Hay relatos tuyos y cuentos tuyos desde hace muchísimos años. ¿Qué te parece escribir en alhorri.com? Una maravilla. Para mí fue una oportunidad de hacerme escuchar. A mí me parece mágico todo lo que es escritura y que la gente te lea. Y es que escribir no es solamente poner unas líneas. Tú escribes con una intención. Y entonces saber llegar a la gente es magia y es precioso. A mí me encanta. Una cosa que se me ocurrió ahora mismo, se me ocurrió antes cuando hablabas, pero ahora yo lo he retomado. El proceso creativo de escribir, tú sabes que es difícil, que algunas veces se atranca uno, y tú decías que borrabas y volvías después. ¿Cómo se te da a ti eso? Mi proceso es un poco singular, ¿no? Porque hay gente a lo mejor que necesita tener la historia ya en la mano, o sea, la historia muy pensada antes de escribirla. Yo siento un cosquilleo en la barriga y yo sé que es el momento de sentarme a escribir y no importa lo que yo empiece a escribir, va a salir de ahí algo. No lo tengo pensado, va surgiendo. Yo no he escrito ninguna novela, he escrito algunos cuentos largos y he visto que cuando me estaba saliendo, cuando estaba en trance de escribir, no como tú, porque tú has escrito el libro entero, un relato o un artículo, una crónica para el periódico, notas cuando tienes la virtud encima de ti y cuando te sientes lanzado a seguir escribiendo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te pasa a ti eso? Totalmente. ¿Cómo te pasa eso? Sí, sientes que es el momento de escribir y es lo que tienes que hacer en ese momento, sentarte y escribir, porque si no pierdes ese momento. Yo tengo una grabadora que si no puedo escribir, pues grabo. Grabo ideas, sí. Porque es que si no después te olvidas, está comprobado. Pero también hay otros momentos en los que te tienes que forzar a escribir, ¿no? Sí, te sientas y no te sale nada o te sale mal y tiene que ser un proceso de trabajo para que lleguen las musas. Sí, un proceso de trabajo. Para que lleguen las musas, decían el quien fuera, que te tienen que encontrar preparado para acogerlas, ¿no? Sí, pero también tienes que forzarte de vez en cuando, porque a lo mejor es muy cómodo llegar, yo trabajo, es muy cómodo llegar a la casa y descansar, pero quieres adelantar, es tu pasión, tienes que seguir adelante con eso. Entonces a veces sí que te obligas un poquito a sentarte. ¿A qué hora escribías tú o cómo era el proceso de escribir? Pues podía ser a partir de las 10 de la noche o según el día, según el momento. Podía a veces quedarme de madrugada escribiendo. Podía ser por la tarde. A las 10 de la noche casi nunca lo hago, pero por la mañana sí me he levantado algunas veces temprano cuando he tenido mucho trabajo en alhorri.com y sale más fácil. Lo que pasa es que cuando estás escribiendo una historia, una novela, la tienes en la cabeza constantemente. Y si tienes una idea o tienes algo que contar,
no vas a dejar de contarlo. Da lo mismo por la noche que por la mañana. La Da cosa igual. es transmitirla al papel, ¿no? Es necesario. ¿Y cuándo notas tú que dices, ya he acabado? Uy, a ver. O ese proceso también Te es puedo- muy difícil. Te puedo decir, por ejemplo, de un capítulo, ¿no? Si yo lo que leo me gusta o me divierte si me tiene que divertir, me pone triste si me tiene que poner triste, para mí ya está, para mí está bien. Pero para mí no termina ahí tampoco, sino que lo releeré unas cuantas veces al cabo de unos días, porque no es lo mismo leerlo el mismo día que dejar pasar un tiempo y volver a releerlo. Entonces no puede ser lectura o prepararlo y tenerlo listo para un día, de un día a otro, no, eso tiene que estar elaborado, sí, reposado totalmente. Es que lo ves de otra manera. ¿Y cuándo decides juntar todos los capítulos y dices, ya está acabado? ¿Cuándo Bueno, se llega a eso? No es fácil llegar a eso. No es fácil también porque cuando coges esa decisión, tienes que volver a leer todo el libro de nuevo y ver que no tienes algo que no vaya bien, que los tiempos son los correctos, que no hable de un año y después hablo de medio año. O sea, tienes que corregirlo mucho. Que corregirlo mucho y darte cuenta de los fallos. Entonces, cuando lo lees buscando fallos, tampoco lo lees de la misma manera. Yo lo leí de dos maneras. Uno, buscando fallos, y otro, leyéndolo como si fuera una novela para mí también. Que son dos formas de leerlo. Bueno, leeremos la novela y yo al menos haré una crónica de las que hace Loren.com, recomienda un libro, lo recomendaré. Muchas gracias. Y me decía antes fuera de micrófono que pronto lo va a presentar, a lo mejor en la librería Alborada. ¿Cuándo va a ser eso? Pues yo supongo que dentro de 2 o 3 semanas lo presentaré. Muy bien, pues ahí Os estaremos. espero. Ahí estaremos y haremos otra crónica. Muchas gracias. Lidia Tapiero El Jarrar, autora del libro El cartero del mar. Quería comentar otra cosilla, que esta novela, la historia de Estela de cuando era pequeña, está ambientada en la época de Franco. Entonces veremos ahí también cosas que salen de esa época. Por ejemplo, cuando los grises, que le llamaban a la Policía Nacional... Los grises de toda la vida. Eso es. Iban con porras a la universidad, sí, y machacaban a la gente. Sí. Los serenos, cuál era el objetivo real de un sereno. Se ven imágenes de los serenos, bueno, se transmite la imagen del sereno cogiendo todas las llaves y sabiendo exactamente la puerta que tiene que abrir. Tiene muchos datos históricos. También se recoge algún dato de los años 70 de Hungría. De Hungría, ya que nuestra protagonista, su madre era de Hungría y tuvo que viajar ahí. Y la verdad es que aprendí muchas cosas porque tuve que aprender mucho, claro, para poder escribir acerca de estos temas. Sí. Muy y bien, eso Lidia. También es bonito. Pues esperando que presente el libro oficialmente, te damos las gracias por esta entrevista y te deseamos toda la suerte. Gracias a ti. Gracias.